Las 11:31 de la mañana, ahora menos en Canarias, y ya saben que aquí para despedir la semana en Capital Intereconomía hablamos de empleo. Nuestro foro empleo en el que vamos a abordar hoy de manera especial un tema importante para el presente, para el futuro del empleo, la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral. Vamos a analizar cómo esta tecnología está transformando el trabajo, qué oportunidades genera y qué retos plantea. Un tema que precisamente será también eje de discusión en el evento que se celebra este próximo martes, 7 de octubre, a las 6 de la tarde, en Schiller International University, aquí en Madrid. Con nosotros hoy, para hablar de esto, un habitual, como José Canseco, socio de GECON, la sección española de ejecutivos y consejeros, consejero delegado de Scale Up y CEO de Human Touch. ¿Qué tal, Canseco? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, te lo tienes sabido, ¿eh? Muy bien, todos sabido. Los cargos y tal. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Encantado de estar contigo otra vez. Todo preparado para siempre. ese evento. ¿En qué va a consistir? Cuéntanos quién lo organiza, cómo se organiza, por qué y quién puede ir, ¿no? a hablar un poquito de... escuchar un poquito sobre inteligencia artificial y empleo, ¿no? Pues el evento es una bomba, porque es el segundo o tercer evento que hacemos el equipo que ves aquí, mis compañeras Anadelia y Lourdes. Los primeros han tenido un éxito tremendo y este, que tiene que ver con la IA y el impacto en el mercado laboral, está generando mucha expectativa. Yo creo que hemos cubrido las plazas en 24 a 48 horas, no lo sé muy bien. Suelen ir socios y socias de GECON y, bueno, alguna persona también del mercado pues suele caer que vamos a invitar o que nos han pedido asistir. Por lo tanto, dejamos un poquito abierto, ¿no? Va mucho ejecutivo, por supuesto, mucha directiva. ¿Quién viene? Pues viene gente de primer nivel. Viene el director de innovación de Microsoft, y buen amigo, y viene David Hurtado, perdón, y viene también algún exministro, amigo nuestro, que ha estado aquí en la mesa con nosotros. Viene también José Luis, que también está en la mesa con nosotros. Por lo tanto, intentamos cerrar de alguna forma una opinión, porque de lo que se trata es que, apoyado en datos, haya opinión y haya criterio en base a la experiencia de estas personas, desde un punto de vista más de estudios, más de acción y de representación de trabajadores, más sindical, si lo quieres llamar así, más desde la administración, aunque Valeriano ya no está en la administración, pero lo ha estado muchos años y es un conocedor en profundidad de todo esto. Ahora está muy y luego vinculado a la FP, ¿no? Está vinculado a FP, sí, siempre le ha gustado mucho, como tú sabes bien, porque tuvimos un debate aquí fuerte sobre eso, el tema, ¿no? Y luego, pues opiniones de directivos, de empresarios, de gente que ha escrito el libro, de la CEO de una compañía, de diferentes perspectivas y generando debate, que al final lo que queremos es generar reflexión. Pues si os parece, vamos a hacer un aperitivo, ¿no? Para ver cómo está la inteligencia artificial ahora mismo en el mercado laboral, qué podemos esperar, qué va a cambiar, preparándonos para eso, y bueno, lo vamos a hacer, como decía José Canseco, muy bien acompañados hoy con Anadelia Revilla, que también es socia de GECON y que es directora de estudios del grupo Inmark. ¿Qué tal, Anadelia? Bienvenida, buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. De saludarte. Y Lourdes Martínez, socia también de GECON y responsable de desarrollo, negocio y operaciones en Acciona. Lourdes, bienvenida también. Muy buenos días, encantado de saludaros. Hoy os pregunto de manera muy general, ya tendréis tiempo el martes de ir un poquito a más detalle, una aplicación más sofisticada, pero para contarle a la gente dónde estamos ahora mismo, os lo pregunto a los tres, me contestáis en el orden o como queráis. ¿Qué dice ahora mismo la situación, la realidad sobre el impacto que está teniendo ya la inteligencia artificial en el mercado laboral? ¿Cómo está afectando, si es que está afectando de alguna manera ya al empleo, que es algo con lo que nos levantamos todos los días para ir a trabajar? Contadme. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Venga. Bueno, yo empezaría un poco con un titular, y es que la IA no es solo tecnología, sino que es un cambio de mentalidad. Ya. Y esto es una realidad ya que estamos viendo en todas las organizaciones y que nos afecta a todos, ¿no? Aquí pues hay también pros y contras, ¿no? Por hablar de los aspectos más positivos de la IA, pues podríamos destacar que la IA generativa ya está mejorando el rendimiento de los trabajadores altamente cualificados en un 40% en comparación con los trabajadores que no lo usan. Estos son datos del MIT. Entonces, esto ya, lo que ahora hace falta, desde mi punto de vista, es una fase de adopción de todas estas tecnologías y que los trabajadores vean que la IA es útil y que les ayuda en su día a día, para que así el uso se vaya generalizando y que además redunde en que haya ese pensamiento crítico. Creo, y luego igual lo hablamos, de todo el tema de las soft skills y de la empatía, que esto es algo que la IA, ¿no?
¿no? Pues todavía no tiene tanto, va a ser diferencial y va a ser un complemento a lo que la IA nos puede aportar. De hecho, para el martes pues traemos a una psicotecnóloga, ¿no? Este término que es bastante novedoso, que ya están midiendo el impacto que tiene en las relaciones de humano-robot y bueno, pues a través del mapeo de emociones. O sea que realmente, bueno, esto por dar algunos datos, ¿no? Y empezar a abrir aquí debate. Yo creo que esa mesa que comenta mi compañera Ana va a ser súper interesante porque tenemos un perfil como muy pragmático, muy tecnológico, muy científico, que confrontamos con una persona más humanista, que ha escrito un libro que se llama Corefulness, más humanista, más filósofa, que aterriza a los presupuestos, pero que al final tiene ideas contrapuestas. O sea, cómo realmente la humanidad, y hay una corriente desde hace 10 o 15 años que vosotros sabéis, de volver al humanismo, de volver a la esencia, a los valores, al criterio, al nuevo liderazgo, y confrontar esas dos caras que son completamente diferentes, yo creo que va a ser muy interesante en el debate que vamos a tener. Canseco, recojo una de las cosas que estaba por aquí apuntando que decía Anadelia, ahora te pregunto, Lourdes, para ver cómo lo estás viendo también, que decía el dato que daba Anadelia de que ha aumentado el rendimiento de los trabajadores. ¿Podemos ver en la inteligencia artificial una forma de aumentar la productividad? Bueno, los objetivos, comento yo si quieres, los objetivos que tienen las compañías ahora mismo precisamente para el uso, la inversión que se está haciendo en inteligencia artificial, vienen exclusivamente por la productividad y la innovación. ¿Vale? Podemos hablar de programación y tecnología, pero vamos a hablar más de trabajos, de tareas, de labores, del día a día de la oficina. El mayor impacto está en los call centers. ¿Vale? El mayor, lo tengo apuntado por aquí, antes estaba haciendo un briefing. En tareas administrativas. En tareas administrativas, en los call centers y la introducción de datos. Si pensamos en el impacto real, tareas administrativas, call centers y introducción de datos y cajeros y cajeras, estamos entre el 80 y el 90% de impacto en esos puestos de trabajo, en esas tareas que son nativas de esos puestos. Lourdes, ¿por qué hay más? Pues, ¿por qué en esos sectores, puestos que mencionaba Canseco, estamos viendo más impacto? Porque al final son tareas básicas y que se pueden automatizar y que al final eso lo puede hacer una máquina, tú automatizas el proceso desde el inicio hasta el final y en ese primer nivel va a haber un agente digital que te va a responder pues las preguntas básicas, incluso darte un presupuesto, un primer presupuesto, que luego será en ese segundo nivel donde interviene el humano y ya va a hacer el presupuesto mucho más personalizado y que también se adecue a tus necesidades. Te va a llamar y entonces te va a facilitar y te va a resolver todas esas dudas que tú tienes. Entonces, claro, yo creo que esos puestos son los que más peligro, o esas personas son las que más tendrían que invertir en adaptarse e intentar formarse en inteligencia artificial cuanto antes, porque... Y no hablamos tanto de edades, ¿no? Porque todos hacemos ese tipo de tareas a lo largo de nuestra vida y en el día a día, ¿no? Esas tareas administrativas. Pero es que además las personas ya que toman decisiones y hacen estrategias, esas son las que verdaderamente ahí se necesita un humano, porque va a ser el humano el que decida por esas habilidades sociales, entre otras, no solamente por la velocidad y el coste que nos puede dar las máquinas, sino nos va a dar esa personalización, ese conocerte a ti, ese conocer tus intereses, tus necesidades, y eso es lo que va a hacer que yo te compre o no, al final. Lo que planteaba ahora Lourdes, esos perfiles que pueden estar más en riesgo, eso os quería preguntar, porque no es la primera vez, ¿verdad, Canseco, que en esta mesa pues abordamos los viernes, oye, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cuántos empleos va a crear? ¿Cuántos empleos va a destruir? ¿Cuánta gente tiene que estar preocupada por lo que pueda pasar con su empleo el día de mañana? Si va a ser sustituido o no por una máquina, o no una máquina, como decía Adelia, esto de la inteligencia artificial no solo es tecnología. ¿Cómo veis vosotros ese debate o ese miedo que hay? ¿Van a entrar más de los que van a salir? ¿Van a salir más de los que van a entrar? ¿Cómo puede afectar esto al empleo en lo que se refiere a número? Contadme ese miedo que hay, que no sé si está justificado o no. Bueno, en mi opinión, como hemos hablado muchas veces, tienes razón, sobre las reformas laborales o las nuevas industrializaciones y demás. En este caso lo que ocurre siempre cuando hay un cambio en el mercado laboral tan importante es que hay una generación o más de una generación que pierde, porque hay gente que se resiste a adoptar la nueva tecnología y gente que todavía no ha aprendido a adoptar esa tecnología. Por tanto, hay una generación que pierde, que pierde. En este caso, además, hay dos condicionantes. Uno es la velocidad en la que suceden las cosas, que es enorme,
y la segunda es la no transparencia. Es verdad que hay muchísima literatura en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero las cosas que están pasando no nos estamos dando cuenta. Y cuando ocurran es porque nos las van a estar vendiendo ya y ya van a estar implementadas. Y eso es un elemento de riesgo importantísimo. Siguiendo lo que decía antes Lourdes, que lo ha dejado entrever, el otro problema que tenemos es que el 90 y pico % de la gente usa la IA, solo el 60% en el trabajo y un 9% han sido formados. Esto lo decía un informe. ¿Un 9%? Solo un 9% ha sido formado. Por tanto, hay un gap en skills brutal. Es más, el dato que más me preocupa, y termino aquí, es que, lo tengo por aquí y no lo veo, hay como un 49, un 50% de la gente que cree que esto de la IA realmente no va a tener un impacto. Cuidado. Esa gente, ese 50-49%, es la gente que está generando resistencias y que se puede quedar como generación, entre comillas, perdida si no adopta rápidamente la formación y lo usa en el día a día para cualquier cosa. Luego os pregunto si podemos estar, no sé si ahora o en el futuro, entre esa brecha entre los de IA sí. Sí, ya lo estamos, ¿eh? Creo que es una realidad. Añadiendo y enlazando con lo que decía José, sí que os quería destacar las preocupaciones que genera la IA, ¿no? Y bueno, pues según también un estudio de Manpower que se ha publicado recientemente, hablaban que el coste en la inversión, un 33%, era uno de esas preocupaciones. Todo lo que tiene que ver con privacidad y con regulación también, otro 30%, y la falta de habilidades, otro 30%, que enlaza con lo que estamos comentando ahí, ¿no? Ahí hay un gap muy grande que tenemos que ver cómo abordarlo y desde todos los ámbitos, o sea, desde la parte de gobiernos, de administraciones públicas, desde la parte de las organizaciones, desde los colegios, o sea, que realmente es una labor hercúlea que tenemos que abordar absolutamente. Yo creo que ahí la inversión, Ana, no tiene que ser tímida, o sea, no es poner un curso más. Es como lo que ha hecho Donald Trump de meter, no sé si eran 500.000, 800.000, porque me pierdo, ¿eh? O sea, hay que disparar con cañón grande. Es decir, las empresas necesitan y están obligadas ya, desde enero o desde el año pasado, a invertir en formación de forma masiva y continua en sus empleados. ¿Vale? Y en todo su ecosistema, no solo en sus empleados, porque esto es una cadena. Aquí hay proveedores, hay clientes, hay que educar, hay que formar, hay que meter los procesos de negocio. Y tiene que haber una inversión brutal aquí, porque si no nos vamos a quedar detrás. Claro, porque ahí vemos que los empleados pueden tener esa formación, pero ¿cómo la aplica cada empleado en su día a día, en su tarea, en ejecutar su trabajo, en su convivencia con sus compañeros, en esa convivencia con las máquinas? Si hacen proyectos de innovación, pero yo estoy en otro departamento totalmente desarrollo de negocio y no lo toco, ese conocimiento que he adquirido a través de un curso se olvida, porque lo tienes que poner en práctica, lo tienes que poner, al final es un conocimiento que has adquirido y que lo tienes que poner en práctica en tu día a día. Y creo que ahí tienen mucho las empresas. Y también en el tema de la recolocación, porque hay algunos, a lo mejor, que personas pueden perder el empleo, sí. Pero tienes que colocar a tu equipo, porque esas personas tienen habilidades sociales, esas personas son comunicativas, tienen empatía, hacen eventos, o sea, tienen un montón de habilidades que tú las puedes poner en otros departamentos o en otras áreas de la empresa y seguir dándoles esa formación para que esas personas sean buenas en el menor tiempo posible. Y a día de hoy te digo que la gente responde, porque los que estamos aprendiendo de IA somos muchos mejores en nuestro trabajo. Y eso creo que le falta todavía que se implemente en las empresas. Porque, si me permites una cosa, es que lo que ha dicho Lourdes creo que es muy importante, ¿eh? Y no me he dado cuenta hasta que lo he escuchado ahora. O sea, la gente que no tiene la empleabilidad que necesita o que se queda fuera del mercado, cuando se quiere reenganchar, tiene una barrera muy grande que es la formación, porque hay que aprender una profesión, porque hay que aprender un nuevo conjunto de tareas. Esto es una herramienta. Y aprender una herramienta que es operativa es más corto en tiempo, ¿vale? Y más sencillo, porque la tienes en casa. No es una herramienta que tengo cuando voy a la oficina, la uso, me la ponen a disposición. No, la tienes en casa. O sea, si la tienes en casa, es algo operativo, es práctico y es una herramienta que uso de 1000 formas, la traigo a lo que yo quiero. O sea, la curva de aprendizaje es mucho más corta. Por lo tanto, no hay excusas para esa gente que se queda fuera del mercado laboral o que desafortunadamente no tienen las salidas para coger esa ola, y tener no tener un sesgo de empleabilidad. De hecho, es que eso marca la diferencia. Justo antes lo estaba hablando con Ana Delia y yo he encontrado trabajo gracias a la IA. O sea, si tú... y yo vengo de la parte de humanidades, o sea, totalmente de esa parte que no sabes de programación, pero si tú ya desde la búsqueda de un puesto de trabajo utilizas la IA, te está dando el camino
en segundos para que tú sepas prepararte bien, pero desde esa búsqueda hasta hacer las entrevistas, hasta llegar al último proceso, adaptarte a esa empresa y luego ya cuando tú entras en tu puesto, pues lo aplicas y automatizas esas tareas. Pero verdaderamente yo creo que para la gente ahora que no tiene empleo es una ventaja competitiva y que si la sabes usar bien, no un copy y pegar, ¿sabes? Sino usas bien los prompts, le haces preguntas, te entrenas con ella, tú te entrenas con la IA. No tienes amigos, no tienes unos familiares, pero tienes la IA. Pues empieza a hacerle preguntas como si fuera el reclutador o esa persona. Entonces, eso te va a generar confianza, madurez, que vayas mucho más tranquilo a esas pruebas, sean online o sean presenciales. Pero tú ya has hecho un entrenamiento que antes tú necesitarías a alguien que te dedicara 1 hora para que estuviera contigo en ese momento y te hiciera las preguntas. Y a lo mejor no sabías ni sacar esas preguntas. Ahora la IA te las da y tú las puedes ir matizando. Y eso es lo que te hace a ti competente respecto a otra persona que no la ha usado. Ahora vuelvo a la IA y a las empresas, ¿no? A lo que está pasando dentro, a lo que puede pasar dentro, pero en relación a lo que estáis diciendo, a lo que decía Lourdes, de cómo se puede preparar cada uno, que esto es un poco de manera individual, de momento, me temo, y cómo estamos a nivel sociedad preparándonos para ese futuro, a nivel educativo. Por ejemplo, ¿estamos ya adaptando o qué hay que hacer con el sistema educativo para que cosas que hasta ahora, y también las hemos puesto aquí sobre la mesa, ¿verdad? Que Canseco no valen, con perdón, para nada, y ahí siguen en el sistema educativo y no nos van a dar ningún beneficio el día de mañana, para que cosas como esta sí que las sepamos utilizar, como decía Lourdes, que sepamos prepararnos para esto. Bueno, el reto es mayúsculo, pero hemos empezado ya a prepararnos para esto. ¿O? Creo que todavía queda un largo camino, siendo optimista y políticamente correcta. Vale, bien, pero bien. bueno, que no se enfade nadie. No, claro, efectivamente. Pero bueno, es un trabajo y una responsabilidad, como decíamos, ¿no? Colectiva. O sea, que tenemos esto claro que el futuro va hacia aquí. Entonces, ¿a es qué clarísimo esperamos? todo, efectivamente, tienes toda la razón. En relación con la educación y con todo lo que veíamos, por ejemplo, ya sabemos también con la IA que hay determinados sesgos. Sí. Esto es una realidad. Sí. Entonces, hace poco oía que solamente el 6% de las mujeres actualmente están programando algoritmos en la IA. Entonces, bueno, pues esto ya es un sesgo de base, ¿no? Realmente. Entonces, esto hay que incorporar a las mujeres, ¿no? Y a las niñas desde la base, desde esa parte educativa, en la que tengan esos intereses para poder estar en este tipo de carreras y que sean parte de la solución y de lo que se vaya implementando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ahí tenemos ya unos sesgos clarísimos, ¿no? Luego, sabemos también, creo que también es parte para esta adopción más masiva de la IA, la confianza. Y para generar esa confianza, pues tiene que haber unos algoritmos y que no sea una caja negra, sino que realmente todo el mundo sepa qué es lo que hay detrás, pues, de una decisión cuando te han concedido o no un crédito, o cuando se ha tomado una decisión en una selección de personal. Tiene que haber una cierta transparencia, porque esa es un bucle, ¿no? Esa transparencia va a generar confianza y va a hacer que el nivel de adopción sea cada vez mayor. Así que tenemos muchos retos por delante. Muchos. Mira, los datos que daba antes de los puestos de trabajo y de tareas concretas que va a tener un impacto son datos de Sam Altman, de OpenAI, ¿no? OpenAI, en algún momento entre finales de este año, que estamos prácticamente, ¿no? Y el segundo trimestre del año que viene, va a lanzar un servicio de búsqueda de empleo, que se va a llamar OpenAI Jobs. ¿Vale? Esto creo que no es público, pero hay información por ahí, ¿vale? El lunes tiene OpenAI presentación de conferencia famosa de desarrolladores. Es probable, ¿vale? Y puede que ahí tenga. Hay gente que tiene miedo de que esto salga, no vamos a decir nombres, pero hay gente que, lógicamente, otras redes sociales tienen miedo de que esto ocurra. Vale, conociendo OpenAI, el otro día estuve en una conferencia con ellos, es muy probable que la búsqueda sea solo basada en habilidades, no en perfiles, no en puestos. Y si está basada en habilidades, la otra cara de esa solución, que tiene que ver con la formación, que ya están haciendo cosas tímidamente, la van a desarrollar. Es decir, todo lo que pase con la IA, y estos datos son para los próximos 5 años, no 15. Es decir, todo esto que va a pasar, según ellos, es para los próximos 5 años. Todo esto que va a pasar con la IA requiere formación concreta de destrezas, de tareas y de habilidades concretas, no generalidades, no profesiones, no carreras. Yo no digo que la gente no estudie carreras, digo que hay que ir a lo concreto, a lo operativo, a lo que voy a hacer la mañana siguiente, a lo que me va a permitir, pues, ganar productividad, como decía Nadelia, ser más innovador, ganar la partida.
ser más competitivo, en definitiva, ¿vale? Y yo creo, mirando ya a nuestra casa, que es una oportunidad de oro para nuestro país, con los problemas que tiene con la productividad, para remontar y sacar un poco la cabeza, ya que va a haber tantos centros de datos y se están haciendo tantas inversiones en nuestro país, también en Europa, pero en nuestro país sobre inteligencia artificial. Aprovechemos esa ola. Es que a mí me preocupa mucho los dos datos que habéis mezclado. Te lo pregunto a ti, Lourdes. El hecho de que la IA aumente el rendimiento de los trabajadores, no hablar de productividad, sino rendimiento, como decías tú, un 40%, pero que solamente haya un 9% de empresas que de verdad han apostado por formar a sus trabajadores, es decir, como que no me casa mucho. Es decir, si estamos viendo que esto tiene resultado, ¿por qué solamente 1 de cada 10 empresas están apostando por fomentar esto desde dentro para evitar, pues eso que habíamos hablado antes, Lourdes, la brecha? Porque también luego en unas compañías grandes es muy complejo, tiene sus propias estructuras, sistemas, y claro, y hablamos de datos y de máquinas, que al final son dispositivos en los que tienen que convivir, pues eso, con un montón de herramientas y personas además, ¿no? Entonces, no solamente tienen que invertir en lo que es esas máquinas o esos dispositivos, sino también en esa formación, y primero son temas de ciberseguridad, ¿no? Temas de compliance, también ahí tienen muchas lo que son batallas y luchas, temas legales, por lo que hemos estado hablando, porque todavía pues hay un gap, ¿no? No se sabe cómo se utiliza, cómo lo puedes utilizar, si yo te cojo la retina, un montón de cosas, claro, ¿no? que son propias de la identidad del humano. Los datos personales. Exactamente, esos datos personales, ¿no? Que nos dice Ana Delia, y que luego cómo los almacenas, dónde los vas a utilizar, con quién los compartes. Entonces, todas esas dudas a días de hoy son barreras que están impidiendo que las grandes compañías lo puedan implementar en todas sus áreas de negocio. Entonces, tenemos ahí por una parte que también desde dentro los propios empleados pedirlo y solicitarlo. Por decir, yo quiero saber esto, yo puedo tener ahora un Copilot, un ChatGPT, porque muchas empresas no te lo dejan tener. Ya solamente para buscar información, para hacerle preguntas, oye, ¿cómo puedo mejorar este sistema que estoy haciendo? Tal. No te lo dejan como un buscador. Tener un Perplexity no te lo dejan a día de hoy. Entonces está capado. Entonces es como decir, pues lo tengo que tener WhatsApp, a lo mejor, ¿sabes? Para facilitar. Exactamente. Pero es un poco, y al hilo que nos decía José, es cada uno de nosotros esa inquietud que tiene, ¿no? A través de... Y los jóvenes también que nos preguntabas, ¿no? Yo creo que abre mucho a estas personas que tienen esas inquietudes por formarse, por saber qué es, y trastean y toquetean y empiezan a hacerles preguntas, y cada vez pues van a exigírselo más, porque sabes que los jóvenes, que nosotros, que no somos tan jóvenes, ¿no? Pues llegamos a un empleo y damos lo máximo, no nos importa echar más horas, pero el joven te dice, yo quiero aprender de IA, claro, y la quiero trabajar todos los días con IA. Y el que te diga que no, va a llamar a otra puerta, y si no, va a crear su negocio. Te va a decir, mira, que soy emprendedor, que monto una startup con mis 4 coleguis y vamos a hacer esto, porque yo creo que esto puede generar negocio. Lo de no soy tan joven lo he dicho por ti, pero yo delante, por eso me ha mirado. Te ha mirado a ti. Pero que estaba delante. Oye, quedan 2 minutos, que sabe José cómo va esto de rápido, y quedarían muchas más cosas que cuando queráis las comentamos otro día, pero el tema de cómo regular esto, que lo mencionabais ahora también, de esos datos, cómo los usamos, el tema de los sesgos también, por si se hace una entrevista de trabajo a través de una IA, qué criterio sigue o no. Ayer estábamos en un desayuno con el vicepresidente de la Comisión Europea, que es el que lleva toda la parte de industria, y le preguntaba yo esto, pero echaba un poco balón fuera. ¿Cómo va a regular Europa esto de la inteligencia artificial? ¿Cuánto va a regular? Y si regulamos mucho, ¿cómo nos podemos quedar atrás con otros países, con otras potencias como Estados Unidos y China, donde parece que esto ya lo ha hecho? Es que la regulación es tan distinta a la que tenemos en Europa, con esta hiperregulación que a veces tenemos en Europa, más frente a lo que hay en Estados Unidos. 27 regulaciones propias de cada país. Absolutamente, eso es un poco inmanejable, ¿no? Y como decíamos, la regulación es enemiga de la innovación. Entonces tenemos que ir hacia esa regulación que sea dinámica, que sea flexible y que se vaya adaptando con esos casos de uso, y que se pueda ir, ¿no? Que sea un poco dinámica y flexible, que es súper difícil, ¿no? Porque regulación sería todo lo contrario. Y sí que me gustaría introducir también
también en el debate, y si no para otro día, las diferencias. Hablamos mucho de las grandes organizaciones, pero el tejido empresarial que tenemos es de pymes y de autónomos. ¿Cómo introducimos todo el tema de la IA para que realmente no se queden atrás y estén las grandes organizaciones por un lado, con unos avances, y luego el resto del tejido empresarial? Es que eso es ¿no? Da para otro debate y de análisis. Vengan, 30 segundos Lourdes, 30 segundos Canseco, así como un mensaje final, con lo que queráis, como un cierre. El de Anadelia se lo compro ya, que nos acaba de dejar. Perfecto. Venga. Yo espero que todos invirtamos en formación desde hoy mismo, porque creo que eso nos va a dar una ventaja competitiva y que además tenemos que aprender y actualizarnos en muchas habilidades. O sea, yo he estudiado programación, he estudiado sobre análisis de datos y vengo del mundo del periodismo. O sea, entonces, si te das cuenta, soy más de letras, de esa época de letras, que de ciencias, pero ahora, en lo que hay con la IA, cada vez me gusta más, aprendo dispositivos y quiero que la gente invierta en inteligencia artificial porque es el presente y no es el futuro. 15 segundos, Canseco, Como decía que tú ya antes, estás acostumbrado a hacer titulares. Ya me Venga. estás recortando. Como decía antes Lourdes, yo creo que las empresas tienen miedo. Tienen miedo a la seguridad, tienen miedo a invertir antes que los demás para que no pase nada. Yo creo que no hay que pensar tanto, hay que hacer. ¿Vale? Invertir poco si quieres, pero hacer, poco a poco hacer. Y la formación es fundamental. Ha sido muy interesante. Seguimos hablando de esto que van a velocidad de vértigo. Anadelia Revilla, Lourdes Martínez, José Canseco, que sea un éxito ese evento próximo martes en Madrid, la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral. Gracias por contárnoslo aquí, una previa aquí en Radio Intereconomía. Gracias a los tres. Buen fin de semana. Gracias a ti. Nos vamos, que en 3 minutos las 12 ya está por aquí Blanca del Tronco con las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Nos vamos hoy a Valladolid también con Ángel Cuaresma a hablar con la patronal de Valladolid, con la CEO. Y buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.